Hola, queridos amigos y hermanos. El día de hoy vengo ante ustedes para explicar un tema bíblico con el fin de comunicar la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre quiénes pueden tomar la cena del Señor. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día hacemos un estudio de una lección durante 3 meses y luego viene la cena. Eh, Vamos a estudiar este tema acerca de quiénes pueden cenar en la iglesia, porque en la iglesia a veces se pueden o se están cometiendo errores en cuanto a quiénes son los que pueden cenar o quiénes pueden participar de la cena. Y antes de tener este tema bíblico, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moradas en las alturas del cielo, aquí estamos ante tu santa y divina presencia para estudiar este tema bíblico, esperando, Señor, que seas tú derramando el Espíritu Santo desde lo alto, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, y descienda a este lugar y a los lugares donde va a llegar este tema, para que el Espíritu Santo sea tomando nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra mente, y entonces, Padre misericordioso, tú puedas, Señor, obrar de acuerdo a tu santa y divina voluntad, conforme al tema que vamos a tratar. Padre misericordioso, y si hay un prejuicio en nuestra mente, en nuestro corazón, seas tú quitándolo de manera de que podamos entender tu palabra. Bendícenos en este momento, en este día, Señor, santo y glorioso, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Pedimos, Señor, la compañía de tus santos ángeles y de tu Santo Espíritu, y que sea nuestro Maestro y dirigente, y te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla en San Juan 5:39 de la siguiente manera. En San Juan 5:39 dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que debe hacer un creyente, un cristiano? Escudriñar las escrituras. ¿Desde a dónde? Cuando Cristo citó este versículo no existían sino el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso hoy vamos a estudiar la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y entonces, ¿quiénes pueden tomar la cena? Pero antes vamos a hacer un recuento histórico acerca de la Biblia y de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Dios, después del diluvio, llamó a Abraham, y estableció un pacto con él, y le dio una señal, un pacto. ¿Cuál sería esta señal o cuál sería este pacto que hizo Dios con Abraham? Génesis capítulo 17, 7 al 14. Dice de la siguiente manera: 17, 7 al 14. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto
entre mí vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más será su nombre. Entonces vemos claramente que Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham para todas sus generaciones. El pacto de la circuncisión. Luego, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel viene de la descendencia de Abraham. Entonces el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Dice la Biblia, dice la Escritura, que salió de Egipto. El pueblo se había olvidado de guardar los mandamientos porque estuvo esclavo durante mucho tiempo. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 25, 8 y 9, dice de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y el versículo 40 nos dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios le dio un santuario, y también tenían la circuncisión, debían de circuncidar a todo varón, y toda esta temática que le había dado a ¿quién? A Abraham. En el desierto pues no había habido circuncisión, pero después cuando entraron a la tierra de Canaán siguió la circuncisión, y Dios le dio el santuario, pero además de esto le dio unas fiestas al pueblo de Israel para que las hicieran en el tabernáculo de reunión, o sea, en el santuario. Entonces vamos a hacer un recuento histórico acerca de estas fiestas, así muy ligeramente. Entonces les dio unas fiestas, entre ellas la Pascua. Esto está en el deseado de toda la gente, es página 56. Entre los judíos, el año 12º era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. El año 12º viene a ser el año número 12, entre la adolescencia. Dice: al cumplir ese año, o sea, los 12 años, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión, y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Cuando Jesús tenía 12 años, subió a Jerusalén, José y María lo llevaron, y entonces él estuvo sacrificando el cordero, llevando el cordero, y ahí Dios le abrió los ojos a Jesús, porque a él se le había olvidado el plan cuando vino aquí a esta tierra, y entonces le dijo, y entonces ahí descubrió qué era lo que él tenía que hacer. Él era ese cordero y que iba a morir en la cruz. Entonces, como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, le llevaron consigo. Había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel
debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De esta fiesta, la Pascua era la más que concurrida. Entonces vemos que la Pascua, o sea, Dios le dio la fiesta y entre una de ellas estaba la Pascua. Y esa es la que va a ser establecida para verdaderamente como un nuevo pacto. Y lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir desarrollando durante este estudio. Entonces vemos que la Pascua era algo muy concurrido en el pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 5, 7 y 8. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, cuando Cristo vino, pues cumplió Cristo esta fiesta de la Pascua. Él era el cordero que iba a morir en la cruz, y la Pascua que se celebraba ya hasta Cristo iba a ser. El antitipo se encuentra con el tipo con el antitipo. El tipo es el símbolo, lo que eran las fiestas prefiguraban aquí en a Cristo. La Pascua prefiguraba a Cristo. Cristo es el antitipo, o sea, la realidad. Entonces se cumple la Pascua con Cristo. Entonces, con Cristo estableció un nuevo pacto, ya no con la fiesta en el santuario, sino con el bautismo. ¿Con el qué? Con el bautismo. Entonces, la fiesta de la Pascua se hace ya con el bautismo y los panes, pero vamos a mirar cómo es esto y lo vamos a ir desarrollando de una manera bíblica y sacado también de un libro que nosotros tenemos, que son las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de ahí vamos a sacar la información quiénes pueden cenar. Entonces, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? La Escritura compara con el matrimonio la relación que existe entre Cristo y su iglesia. En el matrimonio, ambos contrayentes deben saber muy bien las responsabilidades, compromisos envueltos. Los que desean el bautismo deben revelar en sus vidas fe, arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, así como la comprensión del significado del bautismo y de la relación espiritual subsecuente. Entonces, o sea que vemos claramente que la Pascua o la circuncisión también, esto tiene una relación todo, la circuncisión, la Pascua, tiene que ver con el bautismo para la iglesia de hoy en día, para ser un creyente de la iglesia y pertenecer a la iglesia. ¿Cómo se debe de hacer el bautismo? Hay un examen de los candidatos. ¿Un examen de los qué? De los candidatos. El acto de llegar a ser miembro de la iglesia implica dar un paso espiritual, no sin plenamente, no, es sin plenamente asunto de tener nuestro nombre registrado en un libro. Los que administran el bautismo son responsables de determinar si los candidatos están listos para dar el paso. O sea, nosotros no debemos de ser bautizados para tener un libro,
un nombre registrado en un libro, sino que verdaderamente en nuestras vidas haya verdaderamente una necesidad de que nosotros necesitamos un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Entonces, deben de asegurarse de que el candidato comprende los principios de la iglesia y da evidencias de una nueva creación y una experiencia gozosa en el Señor Jesús. O sea, el candidato para ser candidato de la iglesia debe de tener esto, así como Dios le dio a Abraham la circuncisión y que todo extranjero comprado por dinero, pues, y el nacido en la casa debía de ser circuncidado. Hoy en la iglesia que se cumple esto, lo que es la circuncisión y la Pascua, se cumplen y lo vamos a mirar bíblicamente. Entonces, así el cristiano debe verdaderamente saber si puede ser un candidato todo el mundo es candidato al bautismo, porque Dios llama a todo mundo al arrepentimiento. Pero entonces las personas deben de demostrar verdaderamente que tienen la necesidad de un Salvador. Entonces, una pregunta resulta en este estudio, ¿debieran los niños ser bautizados? Los niños o recién nacidos, o los infantes. Dice, el bautismo incorpora a los nuevos creyentes a la iglesia dentro del contexto del nuevo nacimiento. O sea, una persona para ser bautizada debe saber qué es el nuevo nacimiento. Eso, aquí vamos a estudiar quiénes son los que van a cenar. De pronto, una vez vamos a estudiar qué es el nuevo nacimiento. Su conversión lo ha hecho digno de recibir el bautismo y llega a ser miembro de la iglesia. La incorporación tiene lugar en el momento del nuevo nacimiento y no en el nacimiento del infante. O sea, Dios le dijo a un hombre llamado Nicodemo, ya fariseo, maestro del pueblo de Israel, rabino, y le dijo que él necesitaba nacer de nuevo, aún ya siendo ¿qué? Viejo. Esto nos ilustra a nosotros cómo es que debe ser el bautismo de una persona. Miremos lo que sigue diciendo. Dice, es por esto los creyentes eran bautizados, lo dice Hechos capítulo 8, versículo 12 de la siguiente manera. Vamos a ver cómo era que los creyentes eran bautizados en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 8, 12. Vamos a ver cómo eran los bautizados. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿quién eran los bautizados? Hombres y mujeres, o sea, personas que comprendían verdaderamente que eran pecadores. Personas que comprendían que eran pecadores, o sea que un infante no sabe si es pecador o no, porque es que un infante no sabe nada, un niño no sabe sino llorar y pedir únicamente alimento. Cuando tiene hambre llora para que le den alimento, pero él no sabe qué es pecado. El bautizado debe saber y comprender para qué fue que murió Cristo por él o por mí. Entonces, cuando uno comprende eso, es que uno debe de ser ¿qué? Bautizado. Que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Por lo tanto, por eso cuando Felipe predicó el evangelio, dice que hombres y mujeres creyeron a su palabra y creyeron al evangelio y creyeron a la palabra de Dios y creyeron que Cristo era el Salvador y que Cristo era el que había venido a morir por
cada uno de nosotros y por los pecados, entonces por eso ellos fueron bautizados. ¿Ellos fueron qué? Bautizados, hombres y mujeres. Por cuanto los infantes y los niños pequeños no pueden experimentar la conversión, no se los puede bautizar. O sea, un niño, un infante recién nacido no se puede bautizar. O sea, que ese bautismo que nos hicieron a nosotros cuando estábamos de niños, pues no es válido en la palabra del Señor. Después vamos a estudiar que el bautismo es por inmersión y todo esto. Hoy vamos a estudiar quiénes pueden cenar en la iglesia, porque esto se está presentando en la iglesia que muchas veces cualquier persona puede cenar. Y vamos a mirar en la Biblia quiénes pueden cenar, porque esto ha sucedido. O sea, yo una vez o no varias veces he visto ancianos lavándose los pies y cenando con su esposa o con su hija o con su madre que no han sido bautizados. Y les ha hablado acerca de esto y lo que hacen es que se enojan y dicen que yo soy el que tengo que ser enseñado, que ellos como ancianos saben mucho más. Entonces, vamos a mirar esto porque ¿por qué lo he dicho? Porque he estudiado las 28 creencias de la Iglesia Adventista y he estudiado la Biblia. Yo soy un estudioso de la palabra del Señor y por eso estoy hablando de estos temas, para que verdaderamente sepamos quiénes son los que deben de ser ¿qué? Los que van a cenar. Por eso estoy hablando del bautismo, de la circuncisión, de los pactos y todas estas cosas, y del santuario y las fiestas que se hacían, y una de ellas era la Pascua, y qué fue lo que vino a reemplazar la Pascua cuando Cristo vino. Entonces, vemos claramente que los infantes no deben de ser ¿qué? Bautizados. ¿Significa esto que se verán excluidos, o sea, los infantes o los niños de la comunidad? ¿Significa esto que serán excluidos de la comunidad del nuevo pacto? Por cierto que no. Por cierto que no. Jesús no los excluyó del reino de su gracia, como lo dice Mateo capítulo 19, 14. Miremos qué nos dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Vamos a ir al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 19, versículo 14. 19, 14. Dice de la siguiente manera. 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En la iglesia adventista se tiene una costumbre de que los niños recién nacidos de los padres creyentes son llevados y sean presentados como fue Cristo presentado cuando nació. Lo vemos en Lucas, no vamos a estudiar todo eso porque si nos vamos a todo eso no vamos a terminar el tema, pero vamos a dar como ciertos aportes. Entonces en la iglesia adventista llevan los niños recién nacidos no a bautizarlos, sino a ofrecerlos y a darlos a Dios para que Él dirija esa vida de ese infante, de ese niño, pero no es bautizado. Así Cristo también, cuando Él nació, María y José lo llevaron allá al santuario y lo presentaron, y Él luego, ya cuando estaba adulto, ahí cuando se bautizó, pero ahí no fue bautizado. Entonces era una costumbre, y es una costumbre también de la iglesia adventista y de muchas denominaciones tal vez, de presentar los niños, pero no de bautizarlos, a los infantes, a los niños infantes. Por eso, pero Dios no los excluye. Dejad venir, dice aquí, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Mandó el Señor, porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. Entonces, Mateo capítulo 19, 14 y 15. Dice muy claramente, los padres creyentes, o sea, los padres ¿qué? Creyentes, cumplen, o sea, un papel importante o vital al conducir a sus niños a una relación con Cristo. O sea, el niño
es presentado y el padre creyente, el bautizado, el que lleva a su niño, allá tiene un compromiso. ¿Con quién? Con ese niño, de llevarlo, dice, o de conducirlos a una relación con Cristo, que finalmente los lleve al bautismo. ¿Que finalmente los lleve a dónde? Al bautismo. Un niño ya que ya comprenda todo eso, pero que ya tenga un conocimiento pleno de la palabra de Dios, entonces ya vamos a seguir mirando cómo se puede hacer esto. Entonces dice de la siguiente manera: llevarlo al bautismo. ¿A qué edad debiera una persona estar lista para el bautismo? Los individuos pueden ser bautizados, primero, si tienen edad suficiente para comprender el significado del bautismo. O sea, una persona puede ser bautizada cuando verdaderamente sepa qué es el bautismo o qué significa el bautismo. Si una persona no sabe esto, no se debe de qué, de bautizar. Por eso en la Iglesia Adventista tenemos unos requisitos también, así como lo estamos estudiando, y le damos a unas personas lo que se llama la fe de Jesús o le predicamos el Evangelio para ver si ella lo acepta. Segundo, si se ha entregado a Cristo y está convertido, o sea, si se han entregado a Cristo, si reconocen a Cristo como su único Salvador que es personal. O sea, una persona debe de saber para qué es el bautismo. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de qué, de pecados, para que la persona sea sepultado en una tumba líquida y luego, bueno, ya ande en una vida nueva. Entonces, si ha entregado a Cristo y se ha convertido. Tercero, si comprenden los principios fundamentales del cristianismo. Si comprende los principios fundamentales del cristianismo. O sea, si comprendemos verdaderamente para qué es que uno se bautiza. Y cuarto, si entienden el significado de ser miembros de iglesia. O sea, una persona se compromete a muchas cosas cuando es bautizado. Se compromete a dar sus diezmos y ofrendas, bueno, se compromete a predicar el evangelio, a llevar el evangelio, a ser un estudioso de la Biblia para comunicarle a otros la palabra de Dios, y es una persona que se vuelve también mensajero de la palabra de Dios. Entonces, por cuanto los individuos difieren en cuanto a su madurez espiritual a una edad determinada, algunos están listos para el bautismo antes que otros. Por eso no podemos establecer una edad mínima para el bautismo. Cuando los padres consienten que sus hijos sean bautizados a una edad temprana, deben aceptar la responsabilidad que les corresponde por su crecimiento espiritual y desarrollo del carácter. Entonces, cuando un papá creyente, porque a veces bautizan en la iglesia y ha pasado experiencias con niños de padres no creyentes. Y la Iglesia Adventista tiene unos estudios que se llaman la fe de Jesús y hablan de muchas cosas, como también de considerarnos templos del Espíritu Santo. Y hay cosas que no los debemos ni comer, ni beber, ni tomar. Y resulta que si bautizamos niños o jovencitos de padres no creyentes, pasa que los padres, como no son creyentes, no creen, pero el niño sí cree, pero el padre, como no cree, y los padres no creyentes, a una edad temprana o siendo un adolescente que todavía depende de sus padres, entonces pasa que los padres le dicen, bueno, se come esto, o vaya que se lo den allá en la iglesia donde usted está, y de pronto en la iglesia le dicen, bueno, pues si usted quiere, venga y coma aquí a la casa, pero entonces ya los padres van a brincar por esto, ya todas esas cosas. Entonces se van a ver ciertos problemas. Por eso la palabra de Dios recomienda que los niños de los padres creyentes o personas que todavía dependan de sus padres, es complicado bautizarlos, porque ha ocurrido y
yo estuve en una iglesia donde ocurrió eso, que una niña fue bautizada y como los padres no eran creyentes, le daban carne de cerdo, le daban de todo y le decían, coma o usted verá o muérase de hambre. Porque así son los padres no creyentes. O sea, los padres no creyentes no van a decir al niño, ah, bueno, sí, pues que ustedes no le respetan nada, porque un padre no creyente prefiere más bien que su hijo se muera que sea un cristiano. Entonces, por eso aquí habla de los padres creyentes. Por eso, ¿quién puede tomar la cena? ¿Quién puede verdaderamente ser una persona? O sea, por eso hombres y mujeres, por eso la palabra de Dios dice que los hombres y las mujeres se deben de bautizar, porque un hombre, si es ya maduro y puede trabajar y puede sostenerse por su propia cuenta, pues entonces, o una mujer, pues si el papá o la mamá le dicen que no, entonces ella pues puede tomar su decisión de vivir aparte y sostenerse ella misma. Pero un niño o una persona que dependa de una persona, de sus padres todavía, no puede ser, no, se bautiza así y toma el consentimiento y lo bautiza, pero esa personita no puede llegar a lo que verdaderamente es el requerimiento de lo que dice la palabra del Señor. Muy bien, avancemos. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, leemos del pacto que él hizo. Vamos a leer Juan 13, 1 al 15. Juan capítulo 13, versículo 1 al 15. San Juan, capítulo 13, 1 al 15. San Juan, capítulo 13, del 1 al 15, dice, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, aquí vemos que la Pascua era una fiesta establecida en el santuario, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó un manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que lo hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Pedro le dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo, si no te lavas los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Dijo, no, láveme todo. Entonces Jesús le contestó, no. Como ustedes ya están bautizados, lo único que necesitan es lavarse en los ¿qué? Los pies, porque ya ustedes están limpios. Aunque había uno que no, que había bautizado, pero no estaba ¿qué? Limpio. Pero de todas maneras, Dios le dio la cena, porque era ya un hombre que estaba ¿qué? Bautizado. ¿Ese era quién? Era Judas. Por eso, las personas bautizadas pueden tomar la ¿qué? La cena, no personas no bautizadas. Judas, aunque no estaba limpio porque iba a entregar al Señor, pero él se había bautizado. Pedro ya se había bautizado. ¿Qué es el lavamiento de pies?
el lavamiento de pies es un rebautismo. Cierta vez, una, la esposa de un pastor predicó que cualquier persona podía cenar. Y habían unas muchachas que no eran bautizadas y dijeron, entonces nosotros podemos cenar. Entonces ella le dijo, sí puede cenar. Y yo le dije, hermana, ¿cómo usted le está diciendo a unas muchachas que no son bautizadas que pueden cenar? Ellas no pueden cenar porque todavía no han sido bautizadas. Aquí Pedro está diciendo que un rebautismo, que él ya había sido bautizado y que lo que necesitaba era lavarse los pies. Si es un rebautismo, o sea, es en el andar, en el tiempo que uno puede cometer alguna falta y el lavamiento de pies le sirve a uno como rebautismo porque ya uno ha sido bautizado, ya uno ha sido sumergido. La señora lo que me contestó fue que si no me parecía así, que a ella era una estudiosa y que ella sí decía que eso se podía hacer. Entonces le dije yo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios para que comprendamos que una persona que no es bautizada no puede cenar. Porque los que fueron bautizados y los que recibieron la cena fueron personas que aunque Judas no se salvó, pero él fue bautizado. Y no se salva, Judas no se salva, pero él fue bautizado y Dios le dio la cena. Porque muchos dicen, pero como Judas cenó, entonces cualquier persona puede cenar. No, que esté bautizada. Que esté bautizada puede cenar. Porque la persona puede incurrir en decir, yo no voy a volver a pecar y voy a seguir adelante. O no voy a cometer, porque hay pecados abiertos, hay otros que no los conoce nadie. Pero entonces, el único que conocía quién lo iba a entregar era el Señor Jesús. Judas iba a entregar a quién. Entonces, por eso habla de le dijo Dios, Jesús le dijo a Pedro, tú ya no necesitas ser bautizado, no necesitas volverte a meter al agua, ya tú has sido bautizado, entonces lo único que necesitas es lavarse los pies. Las personas que han sido bautizadas en la iglesia, que no han incurrido en una falta, ya después vamos a hablar de todo eso, porque también hay un bautismo, si cometen pecado y se vuelven otra vez al mundo, pueden volverse a bautizar, pero eso ya es otro tema. Entonces, ¿quiénes son los que pueden cenar? Entonces vemos claramente que los que hayan sido bautizados pueden lavarse los pies, porque es un rebautismo, es una renovación del pacto, del bautismo. Juan 4, 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice Juan 4, 1 y 2. Vemos claramente que aquí una persona, por ejemplo, un pastor no puede bautizar a otro si no ha sido bautizado él. Felipe no hubiera podido bautizar al etíope si no hubiera sido bautizado él. Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios como debe de ser. Miremos lo que dice. Cuando dice Juan capítulo 4, 1 y 2, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿quiénes eran los que bautizaban? Sus discípulos. ¿Bautizaban a quién? A los nuevos conversos. Pero ya los discípulos habían sido ¿qué? Bautizados. Ellos eran los que bautizaban. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice quiénes son los que pueden ¿qué? Cenar. Marcos capítulo 16, 16. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice de la siguiente manera. 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, los que son bautizados son los que pueden cenar. Cierta vez también me tocó con un anciano y le dije yo, está muy amigo mío el anciano, y le dije yo, hermano, ¿cómo se le ocurre a usted cenar con su hija, con su esposa y con su madre que no son bautizados? Y se enojó. Me dijo que yo debía ser enseñado y que cualquier persona podía tomar la cena. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo quiénes son, y vamos a seguir más adelante quiénes son los que pueden tomar la cena del Señor. Entonces,
Jesús, siendo el Señor, lavó los pies de los discípulos. Vamos a ver con quiénes comió Jesús, la cena, porque eso fue en el mismo momento. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 17 al 20. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, vemos que la cena reemplaza la ¿qué? La Pascua. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Miremos lo que nos dice Mateo 26, 26 al 29. Dice de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es el pan y la sangre? La sangre del nuevo ¿qué? Pacto. O sea, la cena es el nuevo pacto. Ya no es la cena celebrada en un santuario con el cordero y panes sin levadura, sino que es ¿con qué? Con la cena de pan y vino, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿En el reino de qué? De mi Padre. O sea, Dios estableció el lavamiento de los pies y el lavamiento y tomó la cena. ¿Con quién nos tomó? Con los discípulos. Eran bautizados. Nosotros dice que como ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Nosotros, por eso, como siempre lo he dicho, y desde que comenzamos este ministerio de la sana doctrina, o sea, canal adventista, sana doctrina, a veces el hombre quiere poner la palabra de él por encima de la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos creer a la persona cuando dice las cosas que no vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Si van de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces creamos, pero si no, entonces tenemos que estudiar por nuestra propia cuenta para que no ocurra eso. Y así en muchas cenas he estado donde personas le preguntan al pastor: pastor, ¿yo puedo cenar siendo que no es bautizado? Claro que sí. Como un pastor de la iglesia le va a decir a una persona que no ha sido bautizada, como que no estudia esto, porque esto es sacado de las 28 creencias adventistas del séptimo día. Y es principalmente de la Biblia. O sea, ¿cómo es que una persona le dice, siendo pastor instruido en las universidades de la iglesia adventista, diciéndole a una persona que puede tomar cena sin ser bautizada? Porque lo primero que yo tengo que hacer es dar un testimonio público y ante la iglesia de que he aceptado a Cristo y que me bautizo porque yo quiero morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida. Entonces vemos claramente que Jesús compartió la cena no con cualquiera, sino con quién, con sus discípulos. Y miremos lo que dice aquí, que esto es sacado de las 28 creencias adventistas. El significado de la cena del Señor. La cena del Señor reemplaza el festival de la Pascua. Mire que lo está diciendo muy claramente. De la época del antiguo pacto. O sea, ya estamos en el nuevo pacto. La Pascua se cumplió cuando Cristo, el Cordero Pascual, entregó su vida antes de su muerte. Entregó su vida. Antes de su muerte, el mismo Jesús instituyó el reemplazo, el gran festival del Israel espiritual, bajo el nuevo pacto. Por esto, las raíces de gran parte del simbolismo evidente en la cena del Señor surge del servicio de la Pascua.
¿El servicio de la qué? De la Pascua. Por eso la cena ya hoy reemplaza la Pascua. Nosotros cenamos, pero son personas que son bautizadas, que son verdaderamente miembros de iglesia, no una persona que es simpatizante, ni siquiera el que está comenzando a recibir estudios y lleva 20 o 30 estudios, pero no ha tomado la decisión de bautizarse, no debe de cenar. Y un pastor y un anciano no debe de decir que sí se puede cenar. Eso es antibíblico, eso es anticristiano, eso es decir, se pone en el lugar de Cristo y en lugar de la palabra de Dios y ponen la palabra de ellos por encima de la palabra de Dios. Y eso no lo debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, no nosotros querer dirigir al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya dejó y la palabra de Dios ha sido inspirada, por eso Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La Pascua da testimonio de Cristo y cómo fue instituido la cena y para quiénes fue instituida la cena. No para cualquier persona, sino para aquellas personas que han sido bautizadas y han aceptado a Cristo Jesús y han dado un testimonio público por medio del bautismo. Entonces, mis hermanos y amigos que me escuchan, algún día cuando ustedes quieran verdaderamente participar de esto, los que no han sido bautizados, primero tomen el bautismo y no se dejen decir de una persona que sí, aunque eso, el que comete el error es la persona que es estudiada y que es pastor o que es anciano o que es miembro de iglesia y le dice a la otra que sí, a veces van con una visita y ven cenando, ¿yo puedo tomar? Sí, claro, usted puede tomar. No, hermano, no pastor, no anciano, no diácono, no diaconisa, no diga que se puede tomar la cena una persona sin bautizarse. Tiene que primero ser bautizado. Lo dice la Biblia y lo dice las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Requisitos para la participación, o sea, requisitos para participar de la cena. Dos grandes ordenanzas. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dos grandes ordenanzas sirven a la fe cristiana: el bautismo y la cena del Señor. O sea, para yo poder participar de esto, debo de ser bautizado y para poder tomar la cena del Señor. El primero es la puerta de entrada a la iglesia. O sea, ¿cuál es el primero? El bautismo. Yo primero tengo que ser bautizado para entrar ¿a dónde? A la iglesia. Como Abraham, para poder tener ese pacto, tenía que ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Israel. Así lo mismo, toda persona que quiere de entrar al Israel espiritual debe ser bautizado para poder establecer la cena, o sea, la Pascua. Dice, o sea, ese es el primero, entrada a la iglesia. Y la última, o sea, la Pascua, beneficia a los miembros, o sea, nos beneficia. ¿Cómo nos beneficia? Porque tomar la cena del Señor es algo maravilloso. Tomar la cena, el lavamiento de los pies, es la renovación del pacto del bautismo. Y tomar la cena del Señor es algo sagrado, es algo puro, es algo santo, que lo debemos de tomar, pero bien, como debe de ser. No de la manera que nosotros creemos, no, estudiemos para que miremos y podamos dar una correcta información. Aún a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra hermana, a nuestra hija y a nuestra tía, y a la esposa y al que sea. Y al hermano en la sangre, de hermano de sangre, hermano de papá y mamá. Hay que darles todo esto para que sepan. Por eso la iglesia tradicional católica romana, ellos ponen a cenar a las personas así, porque ellos pues los bautizan de niños. Pero ese bautismo de niños no sirve. Por eso cuando una persona llega a la edad adulta, madurez, que reconoce verdaderamente su pecado, y ese bautismo no les es válido. Por eso es necesario bautizarse y nacer ¿de qué? De nuevo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Dice, Jesús administró la comunión únicamente a sus seguidores profesos. ¿Cuáles fueron? Los 12 ¿qué? Discípulos. El servicio de comunión
Por lo tanto, es para los cristianos creyentes. ¿Para los cristianos qué? Creyentes, o sea, para los que hayan sido ¿qué? Bautizados. Los niños no participan generalmente de esta ordenanza. Los niños, a menos que hayan sido bautizados. Como ya lo leímos anteriormente, si el padre creyente dice que el niño o adolescente que tenga su edad, que ya le haya dado estudio y que el niño le diga yo quiero ser bautizado, pero que ya reconozca las doctrinas, que reconozca verdaderamente para qué es el bautismo, y entonces él quiere ser bautizado, no se le puede impedir que se bautice, pero que ya él diga, que ya él reconozca las doctrinas, que reconozca la enseñanza, pero no porque a veces los niños de los creyentes se bautizan, y así pasa, que se bautizan por emocionalismo, porque ven mucha gente bañándose, ellos también tienen calor y quieren bañarse, y llegan a la edad más adulta, ¿y qué pasa? Se salen de la iglesia, se van de la iglesia, no vuelven a la iglesia. Entonces, hay hasta niños de hijos de pastores que le ha pasado esto, a todo el mundo le ha pasado muchas cosas de esto. Y son hijos de padres creyentes. ¿Qué tal uno cuando bautiza a un niño que no es creyente o un joven que no es creyente y que está dependiendo todavía de sus padres que no son creyentes? El niño cree, o el joven cree, pero el padre no cree, ni la madre cree. Entonces, por eso tenemos que mirar todos estos puntos y presentarlos en una junta para tomar verdaderamente quién es el que se puede bautizar, para que no ocurra como ocurre, que se bautizan 1000 y salen 10,000. O sea, salen más de los que se bautizan, porque se arrastran a los que están allá adentro, se los llevan. Entonces vemos claramente que los niños bautizados pueden también participar ¿de qué? De la cena, o jóvenes bautizados de la iglesia. Bautizados, niños no bautizados, a veces están compartiendo la cena y la mamá dándole al niño por un pan sagrado, que se oró por él, dándole a un niño sin bautizar. Eso no se debía hacer, querida hermana, o querido hermano, o querido joven, que le da a su amigo, o a su amiga. No. O a la visita. No. Eso no se puede hacer. El pan es para cada uno. Cada uno tiene esa comunión ¿con quién? Con Cristo. Los discípulos no repartieron el pan y el uno le dio el uno al otro. No, Cristo le dio el pan a cada uno y cada uno se lo comió. Cada uno se tomó la copa de vino y a cada uno le lavó los pies. Entonces tenemos que hacer las cosas como el ejemplo que nos dio ¿quién? Cristo Jesús. La Biblia instituye a los creyentes a que celebren esta ordenanza con la debida reverencia por el Señor. 1 Corintios 11:27. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. 11:27 de 1 Corintios. 1 Corintios 11:27. Dice de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces vemos claramente que cualquiera que bebe indignamente la copa del Señor será culpable ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, no podemos tomarla. Una persona bautizada a veces llegan y se van por allá a hacer fiesta. No reconocen qué verdaderamente es el bautismo, por eso, y qué es la cena. No saben verdaderamente qué es esto porque no lo han experimentado. Entonces, la Biblia dice muy claramente acerca de esto. Dice, ya que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta forma indigna consiste ya sea en conducta impropia, como lo dice el versículo 21 del mismo capítulo 11. 21 dice de la siguiente manera: porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces vemos claramente que en la cena del Señor todos debemos de participar. Por ejemplo, el anciano, como siempre como lo hemos estudiado antes, el anciano y el pastor anciana no deben de celebrar cena,
ni deben orar por el pan, ni las diaconisas ni las ancianas deben repartir el pan. Esto les corresponde a los hombres. Entonces vemos claramente que el anciano ora por el pan o el pastor oficiante de la cena. Los diáconos reparten la cena, se la llevan a cada uno. Y el que recibe la cena no debe comer antes que el pastor le diga, ¿están todos servidos? Y entonces cuando le dicen, todos están servidos, entonces ahí sí cada uno come su ¿qué? El pan. Y come y toma también su ¿qué? Su copa de vino. De vino, no vino de ese fermentado, sino que es un juguito de uva que se hace de la uva. Y expresamente no tiene ninguna cuestión de levadura, ni tiene nada de licor, sino que es el jugo hecho de uva. Eso se le llama vino en la iglesia. Vamos a tomar el vino consagrado. Es un vino no fermentado, es un vino hecho del jugo de la uva. Entonces vemos claramente que eso es lo que nosotros tomamos. Y por eso no podemos adelantarnos. No podemos adelantarnos a esto. Entonces, consiste ya sea en conducta impropia o también cuando nosotros tomamos la cena indignamente. O sea, teniendo dificultades o problemas o alguna cosa, entonces dice que primero vamos y reconciliémonos con quién, con las personas, con los que hemos ofendido, o si una persona ha ofendido, pues entonces vaya, pídale perdón a su hermano y vaya, reconcíliese y todas estas cosas. Entonces dice aquí, o en la falto de una fe vital, ¿una fe qué? Vital, falto de una fe vital y activa en el sacrificio redentor de Cristo, o una conducta tal demuestra falta de respeto para con el Señor, que puede ser considerada un rechazo del Salvador y de este modo lleva al individuo a compartir la culpabilidad de los que crucificaron al Salvador. O sea que tenemos que probarnos a nosotros mismos si podemos tomar la cena del Señor. Nadie puede excluirse de la cena del Señor. Miremos lo que dice el deseado de todas las gentes, aquí en este libro. Dice muy claramente en la página 608, el Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Entonces vemos que por 4000 años se había instituido la cena, o sea, la Pascua, y ahora se reemplaza por la ¿qué? Por la cena. ¿El Cordero de quién? De Dios. Miremos que este texto es a veces mal comprendido por muchos en la iglesia, donde dice, el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. O sea, vea, y le dicen a uno, mire lo que dice aquí, que nadie se excluya, porque manos indignas estén sirviendo la cena. Sino que nadie puede excluirse de los que están en el templo. Entonces ahí donde dicen que puede una persona sin bautizarse cenar. No, hermanos, aquí está hablando para los creyentes. Aquí no está hablando para las personas que no son bautizadas. Dice, el ejemplo de Cristo, porque Cristo, si vamos a tomar el ejemplo de Cristo, Cristo estaba con sus discípulos, no estaba con gente que no eran bautizados, estaba con sus discípulos que eran bautizados. Aún Judas era bautizado. El ejemplo, si alguno es como Judas, puede tomar la cena, que ojalá no fuéramos, pero si alguno es como Judas, puede tomar la cena y listo. Si no le descubren un pecado ya que le dé borramiento de la iglesia, porque hay pecados que dan borramiento. Pero el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Pero fuera de esto, o sea, un pecado abierto excluye a la persona de la cena. Pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones, porque ¿quién puede leer el corazón?
¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Pero está hablando de los miembros creyentes. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces no tomemos el espíritu de profecía para decir que la gente sin bautizar pueden, tomando este texto, pueden bautizar, pueden tomar la cena. Tiene que ser una persona bautizada por inmersión. Tiene que ser una persona que haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tiene que ser una persona que verdaderamente reconozca a Cristo. Tiene que ser una persona que reconozca que es pecador y que necesita un Salvador. Esa persona que ha sido bautizada y que ha dado testimonio públicamente ante una iglesia, ese puede y debe tomar la cena. Si no está culpable de un pecado abierto. Porque si está culpable, hay personas que llegan y se van de la iglesia, están viviendo por ahí con una mujer con un hombre o el hombre con una mujer y vuelven a la iglesia y ahí mismo los ponen en cargos. A esa persona debe ser bautizada de nuevo. Y eso lo vamos a estudiar después. Pero, ¿quiénes pueden cenar? Pueden cenar únicamente y exclusivamente los que son, ¿qué? Bautizados y que están en regla y que no están acusados de pecados abiertos, ni de adulterio, ni de fornicación, ni de otros pecados, ni de robo, ni de nada de esas cosas. Esos pueden tomar la ¿qué? La cena, o que hayan sido borrados de la iglesia, porque como le digo, hay borramiento. Que eso también hay que estudiar todo eso, porque aquí vamos a estudiar la sana doctrina. Canal Adventista, sana doctrina. Y aquí, por eso estamos estudiando esto y estamos trayendo a colación este tema, porque es importante, Entonces, miremos qué nos dice Éxodo capítulo 12, 43. Éxodo capítulo 12, versículo 43. Éxodo 12, 43. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿quién fue el que dijo? Jehová. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Dice muy claramente el 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que hubiere sido ¿qué? Circuncidado. El versículo 48 y 49 dice de la siguiente manera. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, porque ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, el Señor está diciendo que si una persona no era circuncidada, no podía comer la ¿qué? La cena, la Pascua. Hoy, si una persona no es bautizada, porque estamos hablando de la circuncisión de los pactos, entonces la circuncisión cumple el bautismo, cumple la cena del Señor, cumple el pacto. Ya nosotros no tenemos que circuncidarnos, pero debemos de dar un testimonio público y bautizarnos. Entonces, toda persona bautizada puede comer la Pascua, porque la circuncisión se podía comer, la Pascua se podía comer en el antiguo pacto si era circuncidado. Ahora, en el nuevo pacto, para poder tomar la cena, debo de ser bautizado. Si no soy bautizado, no he cumplido y no tengo los requerimientos y no tengo ese bendito placer de tomar la cena, porque eso es algo placentero, muy hermoso,
la cena del Señor. Yo, cuando estaba niño, yo decía, como yo veía en el pueblo, yo era católico romano, yo veía que a los niños, las personas los ponían allá y le lavaban los pies y le daban pescado y le daban de todo. Pues eso lo hacían en la iglesia, en la iglesia católica romana. Una vez me preguntaron a mí que qué me parecía de la cena y yo le dije que era lo que no me gustaba y yo dije, lo que no me gusta es que a muchas personas los ponen ahí a cenar a gente rica en vez de poner a un pobre. Eso casi que me daba la exclusión de la escuela y me iban a poner un cero. Pero la misma monja le dijo a la profesora que no le fuera a poner un cero, que le pusiera un 5, que porque él, que yo, esta persona que está aquí, había respondido correctamente. Y que si eso me parecía a mí que no debía de hacer, que entonces eso, y que lo estaba hablando un niño, porque cuando yo era un niño, que qué pensarían los adultos. Ahora, para nosotros, esto es como una ilustración, para nosotros, decirle a una persona que no ha sido bautizada, que cene, y que después se vaya por allá a beber o a parrandear o a hacer una cosa, no es debido. Mis queridos amigos y hermanos, ¿quiénes pueden cenar? Los que han sido bautizados, los que han creído en Cristo y dan un testimonio público. Estos pueden cenar, no cualquier persona que no haya sido bautizada. Para poder acceder a los requerimientos de la iglesia, para poder tener participación en la iglesia, en todas estas cosas debe ser bautizado. Ninguna persona que no haya sido bautizada no debe tener ninguna participación ni en la iglesia, ni cantar, ni nada de esas cosas, ni ponerlo en algún servicio en la iglesia, hasta que no sea ¿qué? Bautizado. Si les ha gustado este tema, denle un me gusta. Si les ha gustado este tema, escríbase en el canal, eso es gratuito, no cobramos nada, aquí no se cobra ni un peso, no se cobra ni un peso, porque yo no soy pastor, ni nada, a los que les paga en la iglesia son a los pastores, yo no soy pastor. Entonces, yo únicamente lo que quiero es predicar el mensaje, y escríbase en el canal, denle un me gusta, denle un like si les gustó este tema, y escríbase en el canal para que cada que subamos un video, entonces les llegue a ustedes. Como le digo, esto es gratuito, esto no tiene ningún costo, no tiene ningún valor. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa que se va a subir, hasta el próximo tema bíblico. Que Dios los bendiga y vamos a inclinar nuestro rostro para que tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, esperamos que este tema haya sido de bendición, porque ha sido bendición para mí. Yo sé que este tema va a ser de bendición para muchas personas y para la iglesia, para que no haya oprobio en la iglesia, sino que la iglesia verdaderamente marche como debe de ser hacia la Canaán celestial y enseñando la sana doctrina, enseñando la verdad y diciéndole a las personas que antes de participar en algo de la iglesia, Señor, en este rito tan hermoso y tan sabroso como es el de la cena, el de saber que ha sido renovado nuestro pacto de bautismo y consagrarnos cada día más, eso es algo que se experimenta y es muy lindo y muy hermoso. Y que todas las personas, para que experimenten esto, primeramente, deben de ser bautizados y deben de verdaderamente arrepentirse y vivir una vida convertida para el reino de los cielos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Si algún error hemos cometido como ha sido, entonces te pido, Señor, que las personas ojalá puedan oír este tema y que han dicho que se puede, puedan pedirte perdón a ti también, Padre Celestial, y hacer las cosas como son, no como las queramos nosotros, sino como lo dice o está instituido en tu santa y bendita palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.